Ok, el catecismo está exponiendo el contenido del credo de los apóstoles. Y el credo de los apóstoles dice así: creo en nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto. Hasta ahí vamos. En las últimas lecciones del catecismo hemos estudiado justamente eso: los nombres de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, que padeció bajo Poncio Pilato, la necesidad de la crucifixión y su muerte. Hoy continuamos con lo que resta de esta parte. Fue muerto, sepultado y descendió a los infiernos. A ver, el plan el día de hoy es el siguiente. Estamos en el domingo 16, vean sus hojitas, domingo 16. Y el domingo 16 contiene 5 preguntas. Pregunta 40, 41, 42, 43 y 44. Mi plan no es exponer las preguntas 40 al 43 detalladamente. ¿Por qué? Bueno, porque me gustaría enfocarme en la pregunta 44. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque vamos a ir viendo ahorita que mucho del contenido de la doctrina de las preguntas 40 al 43 ya lo vimos, y una parte, aunque no la hemos visto completa, la hemos estudiado en otros cursos y la vamos a volver a ver en el catecismo más adelante. Así que vamos a ir a través de la pregunta 40 a 43. En resumen, de hecho, si ustedes ven su hojita, dice bosquejo de la lección, primer parte, resumen de las preguntas 40 al 43, y después vamos a enfocarnos en la doctrina del descenso. ¿Qué significa que Cristo descendió a los infiernos? Ok, habiendo explicado la forma en la que vamos a avanzar, vayamos de lleno a este tema. Empecemos con el resumen. La pregunta 40 nos habla de la necesidad de la muerte de Cristo. Leo la pregunta y ustedes me ayudan a responder. ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Respuesta: porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la misma muerte del Hijo de Dios. Hermanos, no vamos a ir rápido por estas preguntas porque no haya suficiente contenido. Hay suficiente contenido. Esta pregunta es una pregunta importante, que a través de la historia de la iglesia ha habido varios debates. ¿Por qué fue necesario que Cristo muriera? Algunos decían que para pagar o rescatarnos del diablo, y en cierto sentido tiene razón, se puede explicar así. Otros, para satisfacer la gloria de Dios. Y de hecho, en la era medieval hubo un teólogo llamado Anselmo de Canterbury, el cual hizo un tratado que tituló Cur Deus Homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y él respondió que era para satisfacer de la gloria la ofensa que se cometió contra Dios. Bueno, los reformadores siguieron con este tema y explicaron que la razón principal es que Cristo tenía que satisfacer la ira de Dios. Y en nuestro catecismo, esto es lo que se enfatiza.
A ver, ¿podríamos explicar más cosas de cómo nos liberó del poder del diablo y de cómo se satisfizo en un sentido también la gloria de Dios? Sí, pero la razón principal es esta. Cristo murió porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Pecamos contra un Dios santo y para recibir perdón no se podía hacer más que a través de la satisfacción de la justicia. Ok, eso es lo que podríamos decir de esta pregunta y espero que quede clara. Pasemos a la pregunta 41 y 42, la cual trata sobre la sepultura. El tema de la sepultura es uno al que creo que no le hemos dado suficiente atención anteriormente. Pero nosotros traemos fresco el tema. ¿Por qué traemos fresco el tema? Porque en Juan acabamos de pasar por esto, ¿no es cierto? Particularmente los versículos, capítulo 19, versículo 39 al 42, y titulamos el sermón La sepultura de Jesús. Y hablamos de la importancia de la sepultura de Jesús, la importancia teológica, y también explicamos por qué si Cristo ya murió, nosotros morimos. Y en gran parte es lo que contiene la pregunta 41 y 42. Leamos juntos. Pregunta 41. Ustedes me ayudan con la respuesta. ¿Por qué fue también sepultado? Respuesta. Para testificar que estaba verdaderamente muerto. Y ahí usamos del material de John Flavel, ese puritano que vivió más o menos en el año 1600. Y él da 6 razones por las que Cristo tuvo que ser sepultado y cómo yo obtengo gozo de ello. Y bueno, una de las razones por las que tuvo que ser sepultado fue para testificar que verdaderamente murió, que no parece que murió, sino que murió realmente y fue sepultado. Ahora, pregunta 42, leo pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta. Ya que Cristo murió por nosotros, ¿por qué hemos de morir también nosotros? Respuesta. Nuestra muerte no es una satisfacción por nuestros pecados, sino una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. Hermanos, la respuesta a esta pregunta nos da una aclaración y una consolación. A ver, Cristo ya sufrió la muerte por nosotros. A ver, Cristo recibió el castigo de la ira de Dios, ¿dónde? En la cruz. Y Cristo dijo, consumado es. Quiere decir que recibió toda la ira y ya no hay nada. No obstante, Cristo todavía sufrió parte de la maldición del pecado cuando su espíritu y su cuerpo se separaron. Y en ese sentido, Cristo sufrió esa separación por nosotros como un castigo todavía, como parte de la maldición que Dios derramó sobre él. Entonces, si él la llevó, nosotros cuando morimos, cuando nuestro cuerpo y nuestro espíritu se separan, ya no lo sufrimos como parte del castigo de la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió eso. Entonces, ¿por qué morimos? Bueno, porque hermanos, todavía estamos bajo este siglo, como lo llama el apóstol Pablo, todavía no llegamos al siglo venidero y todavía padecemos de esas cosas naturales, como la enfermedad, la muerte y demás. Ahora, además de darnos una aclaración el catecismo, hermanos, modifica en un sentido nuestra forma de ver la muerte del cristiano. ¿Quién diría que la muerte puede ser vista como algo bueno para el cristiano? Es cierto, decimos que cuando morimos vamos a la presencia de Dios, pero el catecismo agrega algo que me parece importante considerar más frecuentemente. Dice el catecismo,
¿Por qué hemos de morir entonces también nosotros? Bueno, nuestra muerte no es para satisfacer por nuestros pecados, porque Cristo ya lo hizo. 2, sino que es una liberación del pecado y un paso hacia la vida eterna. ¿Habíamos visto alguna vez así la muerte, hermanos? Como una bendición, porque nuestro espíritu es santificado. Por eso dice Hebreos que los espíritus de los cristianos que han sido santificados, que han sido transformados. Y entonces el cristiano dejará de batallar. ¿Habíamos visto alguna vez la muerte como una bendición de Dios al librarnos de esta condición de pecados para hacernos entrar a la presencia de Dios y ya no batallar más con el pecado, sino gozar solo de su presencia? Es en ese sentido que Pablo dice, no sé qué elegir, porque por un lado sé que hay necesidad, pero por otro quisiera ya estar con mi Señor. Dejar de luchar con la carne, dejar de luchar contra el pecado y verlo a Él, contemplarlo a Él. Pero si por causa de la necesidad es conveniente que me quede, bueno, está bien. Pero yo quisiera ya estar libre del pecado y contemplar su rostro por la eternidad. Entonces, del cristiano sí podemos decir, descansa en paz. Cuando me ha tocado hacer algún funeral, y en algunas ocasiones, que no haya sido un cristiano, el pastor y el predicador no puede mentir. Y hay veces que las personas preguntan, o en los hospitales, bueno, al menos ya descansó en paz, pero si no estaba en Cristo, no está descansando en paz. Pero del cristiano sí podemos decir, descanse en paz, contemplando el rostro de su Señor y habiendo terminado la batalla contra la carne. Último punto de nuestro resumen. Santificación. Pregunta 43. Leo pregunta y me ayudan con la respuesta. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de cruz de Cristo en la cruz? Respuesta, todos juntos. Por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, si buscamos a él en sacrificio agradable. ¿Qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo? Dice uno más, que entendamos que de esa misma obra no solo proviene el perdón de nuestros pecados, sino el poder para vencer los pecados. Hermanos, Adán nos heredó dos cosas. Nos heredó culpa y nos heredó corrupción. La culpa es que tenemos una deuda ante Dios por nuestros pecados. La corrupción es que tenemos una inclinación a hacer lo malo. Bueno, en Cristo, en la cruz, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, esos dos problemas fueron resueltos. La culpa fue pagada y además el dominio del pecado fue vencido. Y esto es lo que teólogos como Juan Calvino llamaron una duplex gratia. Una duplex gratia, una doble gracia. En Cristo no tenemos solo perdón de pecados, sino además poder santificador. Poder santificador. Hay algunas iglesias que dicen que hay una persona que puede ser cristiana, aunque todo el tiempo viva sometida al pecado y deleitándose en el pecado. Pero a la luz de esto no es posible, porque cuando creemos en Cristo, creemos en un Cristo que ofrece dos gracias. Eso es lo que quiere decir, duplex gratia, dos gracias. Por un lado nos da perdón de pecados y por otro lado nos da libertad sobre el poder del pecado. Y el catecismo cita Romanos 6, escuchen lo que dice Romanos 6. Porque en cuanto Él murió,
murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, para Dios vive. Cristo sufrió en un sentido que sobrepasa nuestro entendimiento, incluso ese pecado, sin cometer el pecado nunca, pero ese dominio incluso fue vencido por Él en la cruz. Ok, terminemos aquí nuestro resumen. Hoy acabo de demostrar que podemos pasar el catecismo más rápido, ¿verdad? Ok, pues llegamos a la pregunta 44 para que se den cuenta que en realidad no. A ver, lo que viene para algunos puede ser interesante y para algunos un poco pesado. Y el calor no ayuda. Sí está fuerte el calor, ¿eh? Y apenas estamos empezando, hermanos. Ok. Si están luchando demasiado con el sueño, con lo pesado, les recomiendo que se paren ahora o duerman para siempre. Que se levanten, se pongan atrás. La próxima semana, ahorita ya no, pero la próxima semana vamos a recomendar agua fresca para que traigan aquí, puedan hidratarse, ¿sí? De hecho, yo acabo de ver que olvidé mi agua allá. ¿Alguien me la puede pasar, por favor? Hermano, ahí está el agua y el vaso, porfa. Disculpen. También yo me estoy deshidratando. Gracias. Bueno, llegamos a esta tan anhelada cláusula del credo. Y si no era tan anhelada para ustedes, sí para mí, hermanos. Tenía como 2 años que quería enseñar el descenso de Cristo a los infiernos. Porque el catecismo dice, el credo de los apóstoles dice que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. ¿Qué significa? Lo hemos cantado ya por un buen tiempo, ¿no es cierto? Lo hemos cantado y no sé si todos los han cantado aquí en la iglesia con libertad. Quizá algunos cuando está esa frase se la saltan, ¿sí? Y nada más cantan, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió y se callan. Y esperan a los demás y siguen con la música. Quizá algunos otros la cantan y dicen, pues no sé ni qué estoy cantando, pero todos lo hacen, así que hay que seguir. Bueno, quiero explicar qué significa esta frase. Mi exposición va a tener 3 partes. Parte 1, defensa histórica. Pueden ver sus notas. Esto ayuda incluso a estar despiertos. Parte 1, defensa histórica. Parte 2, defensa bíblica. Y parte 3, armonía teológica. En la parte 1 quiero que vean cuál es la postura que la iglesia ha sostenido por 2000 años. En la parte 2 quiero mostrar bíblicamente por qué creo que es la postura correcta. Porque, a ver, si la iglesia ha creído algo, pero lo ha creído mal, pues no lo debemos recibir, ¿no es cierto? La Biblia es nuestra última autoridad, o sea, nuestra máxima autoridad. Y después quiero demostrar cómo la postura que propongo tiene armonía teológica con otros puntos doctrinales. Les tengo buenas noticias, o malas para algunos, pero quizá muy buenas para la mayoría. Hoy no veremos los 3 puntos. Hoy solo vamos a ver la defensa histórica. La próxima vez que me toque dar el estudio, daré la defensa bíblica y la armonía teológica. ¿Ok? Bueno, déjenme comenzar explicando las 4 posturas que hoy en día en el cristianismo en general suelen ser promovidas. 4 posturas que son aceptadas, que si alguien tiene esta postura, no es hereje, no lo tenemos que ver feo, ni nada por el estilo, ¿ok? La primera es que su postura es que se elimine la frase. ¿Sabían que Wayne Grudem en su teología sistemática promueve esto? Así como en un artículo académico.
o en dos de hecho. Wayne Grudem dice que se elimine. ¿Por qué? Bueno, dice él que porque realmente esta frase apareció hasta el siglo V, o siglo IV más bien, 390, en el año 390. Con el escrito de un famoso Rufinus. Pero que Rufinus ni siquiera creía que Cristo descendió, sino que fue hasta el año 650 que realmente le dieron ese significado. Hasta el año 650 la iglesia, realmente algunos en la iglesia comenzaron a creer que Cristo realmente descendió. A ver, en el 390 aparece la frase, pero no creían, y en el 650 es hasta que creen. Entonces dice, no es histórica, no es bíblica, hay que eliminarla. Esa es la primera postura. Dos, segunda postura. Algunos creen que descendió a los infiernos simplemente quiere decir que fue sepultado, que es lo mismo. Es como una forma poética de decir que realmente murió. Dice, podría ser traducida así. Padeció con Poncio Pilato. A ver, déjenme leer el texto. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. O sea, murió realmente. Realmente fue sepultado. Bueno, algunos han puesto varias objeciones a esta. Parece un poco redundante. En un credo que intenta decir lo más esencial, parece redundante. Bueno, otra postura es esto. Y esta fue la postura que promovió Calvino. Que descendió a los infiernos simplemente está afirmando que Cristo en la cruz sufrió el infierno. ¿Sí? Que Cristo en la cruz sufrió el infierno. A ver, ¿es correcto que Cristo en la cruz sufrió nuestro infierno? Sí. ¿Es lo que el credo quiere decir, lo que los primeros cristianos querían decir? Bueno, veamos si es así. La cuarta postura quiere decir, y aclaro algo, la postura que acabo de decir, la postura, vean conmigo, la postura C, o sea que Cristo sufrió nuestro infierno, es de hecho la postura del catecismo. Es la postura del catecismo. Leamos, no hemos leído esta pregunta, leamos, yo leo la pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones inefables de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. ¿Pueden ver? Es claro, ¿no? El catecismo equipara descendió a los infiernos con sufrió el infierno en la cruz. Ok, postura D. La postura D quiere decir que Jesús realmente en su alma, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, fue al lugar de los muertos por 3 días, mientras que su cuerpo estaba en el sepulcro. Ok, déjenme decirles lo siguiente. Nunca he tenido la postura A, la postura que dice, eliminen la frase, nunca la he tenido. Pero las otras 3, todas las he tenido alguna vez en mi vida. Déjenme platicarles mi peregrinar del descenso. Comencé en el cristianismo siendo dispensacionalista, creyendo que Cristo realmente había descendido a los infiernos. Después llegué a la Reforma protestante, gracias a Dios, y estudiando lo que los protestantes decían, llegué a creer que descendió a los infiernos es simplemente decir, fue sepultado. Y después llegué a creer la postura C, que dice que sufrió en la cruz nuestro infierno. Bueno, después de estudiar más, sea la postura
de que realmente descendió. No porque sea dispensacionalista, hermanos, no he regresado al dispensacionalismo. De hecho, creo que hoy más que nunca estoy más lejos de ese sistema. Aunque respeto a los hermanos que son dispensacionalistas, creo que es un sistema errado y equivocado. Entonces, ¿qué me ha convencido? Bueno, me ha convencido la Biblia, me ha convencido la teología, esta postura armoniza con otro, pero también, hermanos, me ha convencido la historia de la iglesia. ¿Por qué? Me está fallando un montón el de este. Se me va, ¿no? El sonido. La historia de la iglesia me ha ayudado a comprender mejor lo que quiere decir descendió a los infiernos y me ha ayudado a ver que realmente es la postura que tiene más peso. Déjenme aclarar, hoy solamente voy a decir la defensa histórica. Hasta que vuelva a estar con ustedes, voy a dar la defensa bíblica. Así que hoy vamos a cortar y me van a tener que disculpar hasta que regresemos. Si después de estas 2 lecciones, máximo 3, pero quizás solo 2, tú terminas diciendo, hermano, yo no estoy convencido y creo la postura A, que lo mejor es eliminarla, o la postura B, que era una forma poética de decir fue sepultado, o la postura C, que quiere decir que sufrió nuestro infierno, hermano, no pasa nada, sigue siendo, no pasa nada con tu membresía, no pasa nada no te vamos a empezar a ver feo, es totalmente correcto, es un punto de doctrina difícil y hay libertad siempre y cuando no se diga alguna herejía, ¿sí? No podemos creer herejías, pero dentro de lo que es correcto, puede haber varias posturas. Esta es la que yo creo que es correcta, pero ustedes examinen y véanlo como los debería si les convence. Ok, la postura A es la más reciente, apenas unas décadas. La postura que dice hay que eliminarla. La postura B tuvo sus representantes en la era de la Reforma y también la postura C. De hecho, la postura B, la de simplemente quiere decir fue sepultado, ¿saben quién la inauguró formalmente? Erasmo de Rotterdam. El mismo Erasmo con el que luchó Lutero, ese mismo Erasmo. ¿Saben quién propuso por primera vez formalmente la postura C, la de sufrió nuestro infierno? Calvino. O sea, la postura B es del 1400, la postura C es del 1500. La única postura que posee pedigrí desde la era patrista es que Cristo realmente descendió. Mi postura, pueden quedarse con las otras, pero la postura de descendió es la más antigua. Ahora, antes de mostrar su historia, déjenme explicar qué quiere decir y qué no quiere decir. Porque algunos no aceptan que Cristo descendió a los infiernos porque tienen ideas equivocadas de lo que esto significa. Así que hoy quede claro entre nosotros. En primer lugar, que cuando decimos descendió a los infiernos, no equivale a decir que Cristo fue a sufrir, que Cristo descendió para sufrir. De hecho, como lo expliqué en un sermón, yo creo que nuestra mejor traducción no es infiernos. La palabra latina, ad inferos, en el tiempo en que se escribió este credo, tenía una connotación más amplia que lugar de tormento. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos infierno? Sufrimiento, ¿no?
Bueno, el alcance del significado de la palabra era mucho más amplio en ese tiempo. ¿Y qué era lo que quería decir? Lugar de los muertos. O sea, que el credo debería decir, en una mejor traducción, descendió al lugar de los muertos. ¿Por qué propongo esta traducción? Porque para nosotros infierno solo significa sufrimiento, pero para los que escribieron el credo no era lo único que significaba. Para los que escribieron el credo significaba descendió al lugar de los muertos. Ahora, ¿en el lugar de los muertos hay un lugar de tormento? Sí, pero no es lo único que hay. Hay también un paraíso y hay también un tártaro, pero de esto hablaremos después. Entonces, cuando digo que creo que Cristo descendió al lugar de los muertos, no creo que Cristo descendió para sufrir. Error y un grave error, porque en la cruz Cristo dijo, consumado es. No hubo más ira que sufrir. 2. No descendió a los infiernos para dar segundas oportunidades. Roma cree en un limbus patrum. Y los griegos ortodoxos, algunos hablan de unas segundas oportunidades. No. Cristo descendió a los infiernos, sí, para predicar. Pero hermanos, para anunciar su victoria. Esa es mi postura. No para dar una segunda oportunidad. No hay segundas oportunidades. O crees y te arrepientes ahora, o se acabó la oportunidad, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ok, entonces, si eso no quiere decir, ¿qué sí es lo que quiere decir? Hoy lo digo en breve, después lo explico más a detalle en las próximas lecciones. Lo que quiere decir es esto: que Cristo descendió para liberar a los cautivos, proclamar su victoria y tomar las llaves del Hades. Cristo descendió para liberar a los cautivos, proclamar su victoria sobre los demonios, sobre Satanás, y tomar las llaves, como lo explica Apocalipsis 1:18. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué queremos decir? Llegaremos ahí. Paciencia, no hoy, después, pero llegaremos. Bueno, habiendo explicado lo que no creo y lo que sí creo, ahora déjenme mostrar brevemente, que esta postura es la postura aceptada, por la iglesia temprana y representada hasta nuestros días. Ok. Pero antes, es necesario derribar el argumento de Wayne Grudem. A ver, hermanos, el teólogo Wayne Grudem, muy buen teólogo, buena teología sistemática en muchos aspectos. En algunos aspectos no concuerdo con él. Por ejemplo, su forma de ver la doctrina de la Trinidad, la generación eterna del Hijo, su postura de los dones espirituales y demás. No lo comparto, pero en general es un buen tratado de teología. Él promueve ahí que lo mejor es que eliminemos la cita. ¿Por qué? Bueno, él dice que porque no es bíblico, eso lo veremos en la próxima lección. Pero la segunda es porque dice que esta frase apareció en el año, ¿qué? 390, y que realmente Rufinus, que fue el primero que la escribió, ni siquiera creía en el descenso. Déjenme darles la cita. ¿Qué escribió Rufinus? Rufinus escribió esto en su comentario. El comentario de Rufinus es el comentario más antiguo del Credo de los Apóstoles. Es necesario dar un poco de contexto.
Alguien le pidió a Rufinus, oye, ¿puedes darme el credo? ¿Puedes escribírmelo y darme un comentario para que quede por escrito? Porque hasta ese tiempo, hermanos, los credos escritos eran escasos. ¿Por qué? Porque recuerden en qué contexto fue creado el credo de los apóstoles. Fue creado en medio de la liturgia cristiana, el bautismo, y también en el tiempo de la persecución y la herejía. Y entonces el credo fue un tipo de símbolo. Imagínense que tienen un mejor amigo. Y esto sí, seguramente les tocó. Y a este mejor amigo, o a su esposa, más bien, su esposa, y deciden comprarse algo romántico y tierno, de un corazoncito a la mitad, ¿sí? Y entonces el corazoncito a la mitad, uno tiene una parte y el otro otra. Ajá. Y bueno, el propósito es que alguien le pregunte, ¿y por qué tienes la mitad de un corazón? Y pues el esposo puede ser romántico y decir, es que no estoy con mi otra mitad. Algo así funcionó el credo. Pero los cristianos viajaban y decían, ¿eres un verdadero cristiano o un espía? No, soy verdadero cristiano. A ver, confiesa la fe. Y ellos iban a decir el credo. Bueno, hasta este tiempo no había muchos credos escritos y por lo tanto Rufino se dedica a escribir uno. Y él dice que esta frase, déjenme leerla ahora sí, descendió a los infiernos, no está añadido en el credo de la iglesia romana, el credo más antiguo del año 200, ni tampoco en el de las iglesias orientales, o las iglesias griegas. No obstante, parece estar implícito donde dice que fue sepultado. ¿Qué está diciendo Rufinus? Está diciendo, a ver, yo te estoy escribiendo el credo y pongo, descendió a los infiernos. Pero el credo más antiguo que tenemos no lo tiene. Y dos, no lo tiene y las iglesias orientales tampoco lo añadieron. Entonces parece que Grudem tiene razón, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué dice Rufinus que significa? Dice, y es que parece que no lo tienen porque está implicado en qué frase, en fue sepultado. A ver, quiero que se entienda bien, porque si no se entiende esto bien, de nada va a servir lo que viene adelante. Rufinus, dice Grudem, dice esto. No hay que eliminar esta frase porque Rufinus dice que antes del 390 no fue añadido en el credo. Y las iglesias orientales no lo creen. ¿Por qué? Porque lo que enseña descendió a los infiernos parece estar implicado en fue sepultado. O sea, Grudem dice, no estaba ni escrito antes del 390 y dos, quiere decir lo mismo a fue sepultado. Ay, pues ¿para qué lo dejamos? Si causa confusión, ¿para qué lo dejamos? Mejor eliminémoslo. A simple vista parece que tiene razón. Pero una mayor investigación demuestra que Grudem, que siguió el ejemplo del gran historiador Philip Schaff, se equivocó. Y aquí me he tomado del material de un artículo muy bueno de un hombre llamado Jeffrey Ham. Y él dice esto. Bueno, primero, Philip Schaff, Grudem se equivocan. Rufinus creía en el descenso de Cristo a los infiernos. Porque si uno sigue leyendo en lo que dice Rufinus, nos encontramos con esto. Escuchen. Fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado. Descendió al infierno. Desde entonces Cristo, cuando vino, sujetó bajo su dominio 3 reinos al mismo tiempo. Pues a esto se refiere cuando dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Por esa parte que está hundida bajo la tierra, él se refería a sujetar bajo sí los reinos del inframundo. Y dando como texto de prueba el Salmo 88, dice Rufinus, no dice un hombre, sino como un hombre, porque así descendió al infierno. Estaba como un hombre.
O sea que Rufinus cree realmente que Cristo descendió. A ver, hermanos, esto ya nos pone a dudar. Si Rufinus dice que no se añadió en algunos credos, descendió a los infiernos, porque parece que ya estaba implicado en la sepultura, esto quiere decir que lo que Rufino estaba diciendo es esto. A ver, rey, no fue añadido porque cuando un predicador exponía el credo, como Ambrosio lo explicó para Agustín en su tiempo, cuando enseñaban fue sepultado, no solo enseñaban que su cuerpo estuvo en el sepulcro, sino que al mismo tiempo enseñaban que su alma había descendido a los infiernos. Hermanos, esto es contrario a lo que dice Grudem. Además, es cierto que nadie creyó descendió a los infiernos hasta el 390 o 650. Bueno, déjenme darle algunos ejemplos. Justino Mártir, y aquí es donde nos perfilamos hacia el final. Resistan un poco más, hermanos. Justino Mártir, esta no la tienen en sus notas. Dice: se acordó el Señor Dios de su pueblo de Israel, muerto que yacía en las tumbas, y descendió para predicarles su salvación. Justino cree que Cristo descendió. Ireneo, este sí lo tienen en sus notas. Pero el caso fue que por 3 días él habitó en el lugar donde estaban los muertos, como el profeta habla concerniente a él. Y el Señor se acordó de sus santos muertos que antes durmieron en la tierra de la sepultura, el mismo texto que está citando Justino, y descendió a ellos para rescatarlos y salvarlos. Y el Señor mismo dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Luego también dice el apóstol: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. También David dice esto cuando profetiza: y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y cuando resucitó al 3er día, dijo a María, quien fue la primera al verlo y adorarlo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué está haciendo Ireneo? Solamente está citando la Escritura, interpretándola como él cree que es la forma correcta. Agustín de Hipona. A ver, Agustín de Hipona, algunos se han ido con la finta que no creían el descenso de Cristo, porque cuando llega a Pedro 3:18, que dice que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, él dice que no significa que Cristo descendió. Pero aquí está el error de muchos. Piensan que interpretar ese texto así quiere decir que no creen el descenso. No. Agustín podía decir, eso no es lo que el texto significa, pero creer que otros textos sí lo enseñan. Y aquí está lo que escribió a Evodio. Lean conmigo, síganme con sus vistas. Está bien probado que el Señor, después de haber muerto en la carne, descendió a los infiernos. Pues es imposible, contradecir la profecía que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Una declaración que el mismo Pedro lo expone en Hechos de los Apóstoles para que nadie ose interpretarlo de otro modo. O las palabras del apóstol en las que afirma: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién, excepto un infiel? Aquí se fue con todo, Agustín. ¿Quién sino un infiel negará que Cristo estuvo en los infiernos, en el lugar de los muertos? Me gustaría dar más porque hay muchas más citas, pero cito las palabras de un comentarista que dice esto: incluso entre los eruditos modernos que niegan la doctrina del descensus, en latín, dice, incluso entre los que no están de acuerdo con la doctrina, que no creen que se encuentra en la Escritura, prácticamente hay unanimidad
respecto a que desde Ignacio hasta el periodo medieval de la Iglesia, ésta afirmaba y creía la doctrina. Hermanos, puedo decir que los padres de la Iglesia, a una sola voz, afirmaron la doctrina del descenso, que muchos teólogos de la era medieval la afirmaron. Algunos se equivocaron en lo que decía, pero otros la afirmaron. Por ejemplo, Juan de Damasco, este teólogo que fue el primero en escribir a los musulmanes. Él dice lo siguiente. Estas citas no están en sus notas, pero escuchen, es breve. Cuando el alma fue deificada, descendió al Hades para que, así como el sol de justicia se alza para los que están en la tierra, de la misma manera él pudiera traer luz a aquellos que estaban asentados bajo la tierra en tinieblas y sombra de muerte. Y así, después de haber liberado a los que habían atado por siglos, enseguida resucitó de entre los muertos, mostrándonos el camino de la resurrección. Entonces, si el Señor guardó la ley de los muertos para que pudiera llegar a ser el primogénito de entre los muertos, y se demoró hasta el tercer día en las partes más bajas de la tierra. Podría citar algunos otros teólogos medievales, pero podemos terminar con esta cita del mismo autor llamado Blaise. Durante la Edad Media, todos los grandes maestros de aquel tiempo afirmaban unánimemente el descenso de Cristo a los infiernos. Por ejemplo, Pedro Abelardo, Bernardo de Claraval, Pedro Lombardo, Alain de Lillier, Dante, el Concilio de Laterán y por supuesto Tomás de Aquino. Todos entendían el descenso de Cristo en el sentido tradicional. En la postura de la Reforma, Erasmo propuso algo diferente. Y algunos teólogos reformados lo siguieron. Lutero no. Lutero se quedó con la postura tradicional. Pero otros siguieron a Erasmo diciendo, no, simplemente significa fue sepultado de una forma poética. Calvino fue el que propuso la postura innovadora, que quiere decir que sufrió la ira de Dios en la cruz. Pero vean lo que dice este autor llamado Matthew Emerson. Prácticamente no hay testimonio previo a su propia articulación, a la de Calvino. Él es el primero en entender la frase de forma metafórica, como si Cristo experimentó el infierno en la cruz de su sepultura. Nunca antes alguien había ubicado el descenso de Cristo el día viernes. O sea, ¿cuándo pasó el descenso? El día sábado. Calvino es el primero que cree que el descenso en el credo de los apóstoles pasó el mismo viernes durante la cruz. Después de Calvino, hubo otros teólogos que lo siguieron, pero hermanos, dentro de ellos hubo algunos que se opusieron y llegaron y regresaron a la postura tradicional. Por ejemplo, Petrus Mártir Vermigli, entre otros. Y hay un muy buen libro de un hermano bautista reformado que se llama Samuel Rinningham, donde expone cómo los teólogos reformados, muchos regresaron a la postura tradicional. ¿Qué intenté demostrar hoy? Ya acabamos, aunque no lo crean. Hoy intenté demostrar que hay 4 posturas, pero que la postura que tiene la tradición más antigua, más sólida, más estable, es la postura de que el alma de Cristo realmente descendió a los infiernos.